Bueno, a continuación vamos a hablar sobre, somos el grupo número 3 y 4. Nos tocó sobre lo que es la revisión bibliográfica mediante un artículo científico. Nuestro tema a tratar es sobre los beneficios de la pronación en pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos. A continuación vamos a hablar referente al tema. La ventilación mecánica en posición prono se ha utilizado como maniobra para mejorar el intercambio gaseoso en pacientes con ira grave. La posición prono favorece también el reclutamiento alveolar de zonas colapsadas. ¿Cuál es el objetivo de esta posición, ¿no? Es conocer los beneficios de ¿cuál es el objetivo de conocer los beneficios de la pronación en pacientes sometidos a ventilación mecánica en UCI? Se realizó una revisión bibliográfica en Google académico, Cielo, Elsevier, BBS, Lilacs, PubMed. No se hicieron restricciones respecto al tipo de búsqueda, se revisaron los artículos completos, tomando en cuenta que todos contaban información relevante a la posición prono. Se localizaron 50 estudios de relevancia, excluyendo 20 que no fueron relevantes. Los estudios sobre pacientes pronados permiten determinar el beneficio de la posición prono en pacientes que se encuentran en la UCI. Parte de la introducción encontramos que desde hace más de 25 años que se comenzó a discutir el rol de la posición prono en pacientes con ira, siendo Bryan quien publica sobre la utilidad de la posición prono en la mejoría de la oxigenación de los pacientes con síndrome de respiración aguda, seguido de los trabajos de Pieck y Douglas, quienes corroboraron esta observación al verse una importante mejoría de la oxigenación sin alterar la remoción de CO2 al pasar de supino a prono. Los pulmones son el sitio predominante en la infección por COVID-19. Esta puede conducir el síndrome de distrés respiratorio agudo, es decir, SDRA, frente a su sintomatología severa. La ventilación mecánica y sus valores de mecánica aparecen como una herramienta fundamental. El síndrome de distrés agudo causa una elevada morbilidad y mortalidad en cuidados intensivos. Su tratamiento incluye diversas estrategias como la ventilación mecánica con volúmenes tidales bajos de 6 ml sobre kilogramo peso, el uso de tiempos inspiratorios prolongados, el óxido nítrico o la terapia cinética, entre otros. La posición prono es una de las estrategias que hoy en día algunos centros emplean para mejorar la oxigenación de pacientes con SDRA. Sin embargo, su uso sigue siendo controvertido por los riesgos que conlleva, así como la falta de estudios que concluyen que su uso reduce la mortalidad de los pacientes. A pesar del amplio conocimiento alcanzado sobre la fisiopatología de este síndrome, el enfoque en la unidad de cuidados intensivos consiste en gran parte en un tratamiento de soporte vital y en evitar los efectos secundarios de las terapéuticas invasivas. La terapia de posicionamiento de cúbito prono es una de las alternativas disponibles en el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio agudo en las unidades de cuidados críticos. A pesar de que se ha demostrado que esta terapia de soporte mejora la oxigenación del paciente, la eficacia de la maniobra siempre ha estado bajo sospecha ante las complicaciones asociadas. En los últimos años han aparecido estudios que indican que el conocimiento de la técnica y un personal entrenado puede disminuir el número de complicaciones y reducir las tasas de mortalidad.
aproximadamente hasta el 5% de los pacientes afectados por la infección, en este caso por SARS-CoV-2, COVID-19, requieren estancia en la unidad de cuidados intensivos. De ellos, hasta el 71% presentarán síndrome de insuficiencia respiratoria aguda progresiva. ¿Qué se hace en este caso? Colocar a los pacientes en posición prono es una técnica que ha demostrado resultados favorables en aquellos con hipoxemia refractaria. Las guías americanas y europeas actuales del manejo del COVID-19 recomiendan posición prono para mejorar la hipoxemia, con resultados variables. Esta es la técnica de bajo costo que podría mejorar el pronóstico de estos pacientes. La combinación de la posición prono con soportes respiratorios no invasivos puede dar lugar a mejores efectos. Es decir, ¿no? En este caso, cuando colocábamos una CAF, es decir, una cánula de alto flujo, y los colocábamos en posición prono para que los pulmones descansen y haya una mejor oxigenación. ¿Cuáles son las complicaciones dentro de lo que es la posición prono? En las complicaciones vamos a encontrar lo que es lo más frecuente, en este caso, que es la extubación accidental, lesión por presión, edema facial. Asimismo se identificó la reducción de la hipoxemia. En este caso no lo tenemos aquí como una de las primordiales, pero son las escaras, en este caso son, ya que la cara se encuentra hematizada por el mismo peso, hay unas zonas de presión ya marcadas, ¿no? Tanto por el tubo endotraqueal, es decir, por las marcas de esta cinta, y al girar la cabeza, ya que por lo general, ¿no?, nos dicen que rotemos la cabeza cada 2 horas, entonces tenemos ahí el problema de poder extubar al paciente accidentalmente. ¿Qué métodos vamos a emplear aquí en lo que es nuestro tema? En lo que es diseño, se realizó una revisión sistemática de artículos y revistas científicas que tienen relación con la posición prono en pacientes sometidos a la ventilación mecánica, además de intentar resumir las modificaciones fisiológicas asociadas a la posición prono. Se revisó los ensayos clínicos, metaanálisis y revisiones sistemáticas más relevantes de los últimos años, con especial hincapié en el impacto sobre la mortalidad. ¿Cuál es la estrategia que buscamos en esto de aquí, no? Se inició con una búsqueda en Google académico de documentos, protocolos, casos clínicos, artículos publicados por diferentes sociedades y asociaciones profesionales de la rama de la salud a nivel internacional. Esta búsqueda se hizo tanto en español como en inglés. Posteriormente se realizó una búsqueda de revisiones sistemáticas de la literatura científica en las revistas Cielos, Lilly Saber, BBS y PubMed, como mencioné anteriormente, ¿no? ¿Qué criterios de inclusión y exclusión? En la búsqueda de literatura sin restricción se incluyó varios documentos aportados por las diferentes asociaciones bibliotecas digitales de la salud, que han hecho revisiones bibliográficas sobre la pronación en pacientes que se encuentran en la UCI. Recordemos que la posición prono no viene desde que empezó el COVID, sino mucho antes de esto, ¿no? Como criterio de inclusión de los estudios realizados se considera la eficacia de la pronación en adultos 10 años de antigüedad, según la fuente de información de tipo documental. Artículo de revisión. Asimismo, como criterio de exclusión se considera las complicaciones que genera esta posición prono. A nivel del Ecuador no hay muchos estudios realizados sobre este tema de relevancia. Análisis de datos. En lo que es análisis de datos, vamos a encontrar lo que es que en las revisiones que se realizaron se extrajo información sobre autoría, año, finalidad, fuentes de información y conclusiones. De los artículos originales se extrajo información sobre el país donde se realizó el estudio, tipo de estudio, sujetos y origen, medio de resultado y conclusiones. Recordemos que la mayor parte del estudio que se realizó en este
en este tema fueron fuentes estadounidenses. Se realizó una traducción para verificar qué temas importantes contenía cada página explorada. En lo que son los resultados, vamos a encontrar que la neumonía por COVID-19 es una enfermedad con fenotipos específicos, siendo dos que deben ser conocidos por los médicos que atienden a estos pacientes que requieren asistencia mecánica ventilatoria. La principal característica de cada uno de los fenotipos es la disociación entre la severidad de la hipoxemia y su mecánica respiratoria. Esta enfermedad puede presentarse desde una infección asintomática hasta síndrome de estrés respiratorio agudo. Con la posición prono se evitó la intubación tras la mejoría evaluada por la saturación arterial del oxígeno por pulsiometría y por la relación de la presión arterial del oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, es decir, la PO2. Los efectos del daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica son cada vez más evidentes en cuanto a morbimortalidad en estos pacientes. Estos datos los sacamos de Bali, ¿no? Que significa ventilador associated lung injury. El primer estudio fue publicado en el 2001, sí. Se realizó una muestra de 304 pacientes con un amplio rango de lesión pulmonar aguda. Los pacientes permanecieron en lo que es en posición prono durante 7 horas día en promedio, con un máximo de 10 días, pero no hubo ningún efecto sobre la sobrevida. El trabajo publicado por Brower y Coles demuestra una disminución del 22% en la mortalidad en pacientes adultos con SDRA a través del empleo de una terapia de bajos volúmenes pulmonares, es decir, que se utilizó 6 ml sobre kilogramos versus 12 ml sobre kilogramos peso, la cual está claramente orientada a disminuir el daño asociado al ventilador mecánico. Es así como se demuestra que con una acción terapéutica en esta línea se logra un efecto en la mortalidad de esta patología. En lo que es discusión, encontramos varios autores. Encontramos a Murray, encontramos a Gattinoni, encontramos a Mancebo, encontramos a Vielilar-Barón, cada uno dio su punto de vista referente a lo que es la posición prono y las mejorías, las ventajas y las desventajas de tener a los pacientes en esa posición. Murray, en 1998, propone una definición más amplia, la cual tiene en cuenta varias características clínicas y fisiopatológicas del síndrome. Este requiere, como primer punto, nos menciona la identificación de un factor de riesgo para el desarrollo de SDRA. Como segundo punto, conocer si la enfermedad es un proceso agudo o crónico. Tercer punto, indica la parte final de la definición utilizada, una puntuación de la lesión pulmonar, es decir, para caracterizar diferentes manifestaciones del daño pulmonar. La escala de Murray comprende 4 variables clínicas. Como primera tenemos el número de cuadrantes comprometidos en la radiografía de tórax. Segundo, el grado de hipoxemia. Tercero, el nivel de PIC utilizado. Y cuarto, la distensibilidad pulmonar. También debemos tener en consideración que el primer trabajo realizado por Gattinoni y sus colaboradores en 2001 fue una muestra total de 304 individuos que fueron asignados al azar a la posición prona durante 6 horas al día durante 10 días a la posición supina. No se observaron diferencias significativas de la mortalidad a los 10 días, pero hubieron variables utilizadas.
en el egreso de la unidad de cuidados intensivos, a comparación a los autores anteriores. En este caso, ellos tuvieron un 50.7% de comparación con 48.2% de comparación a los, digamos, de cuando empezaron con la posición prono. Empiezan hoy día 20 de febrero a comparación a 6 meses después, cuál era la tasa de mortalidad en este caso, ¿no? Y cuál fue la ayuda que tuvieron al colocar al paciente en esta posición. En la investigación también encontramos a Mancebo y sus colegas. Aunque no realizaron una muestra mayor a 200 pacientes, se logró recolectar la información significativa a comparación a otros trabajos realizados los años anteriores, en el cual indica que es el único de los 3 trabajos que incluyó un protocolo de ventilación mecánica, sedación, extubación, que era común en ambos grupos. Además, fue el que incluyó a los enfermos con diagnósticos más recientes de SRA, es decir, un tiempo medio desde el diagnóstico hasta la aleatorización, con un rango de 1.25 a 1.18 días. La mortalidad en la unidad de cuidados intensivos no mostró diferencia significativa, pero a pesar de una disminución absoluta del 15% y una disminución relativa del 25%, que se mantuvo el egreso del hospital. Aunque la posición prona puede efectivamente incrementar la oxigenación varios días después del inicio de la enfermedad, se utilizaron durante la fase temprana. Cuando se utilizó esta posición en la fase temprana, como menciona Mancebo, se verificaron mejores resultados. Durante esta fase, todas las condiciones que favorecen la efectividad de la pronación están presentes, como el edema alveolar, el colapso reversible y la ausencia de alteraciones estructurales pulmonares. En esta fase, la reducción del riesgo de lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica probablemente excede lo obtenido en las fases tardías del SDRA, en las cuales el daño ya ha sido infligido. Como conclusión, tenemos la ventilación mecánica en posición prona ha demostrado mejorar la oxigenación y la mecánica pulmonar en pacientes con SDRA, disminuye el riesgo de mortalidad en pacientes adultos con síndrome de dificultad respiratoria aguda versus ventilación en posición supina. La importancia, también debemos acotar que la importancia del cambio postural en el decúbito prono implica amplia responsabilidad por parte del equipo de enfermería. Su uso es mínimo, sin embargo, se busca minimizar los riesgos para el paciente intubado e inmovilizado. Es crucial conocer los beneficios y las complicaciones relacionadas en este procedimiento. Las guías actuales recomiendan el establecimiento precoz de ventilación mecánica invasiva en posición prono para pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda moderada o grave, inducido por COVID-19, durante 12 a 16 horas diarias, con el fin de mejorar la oxigenación, el reclutamiento alveolar, como mencionábamos, y la disminución de la mortalidad. Mencioné anteriormente el cambio postural, la ayuda con el fisioterapeuta, ya que el paciente puede estar colocado en posición prono, pero es muy importante el cambio de posición. La utilización correcta de los brazos, el rotamiento de la cabeza, de las piernas, de los miembros inferiores, todo eso implica un trabajo en equipo, tanto enfermería como fisioterapéutica. Cuando no tengamos fisioterapéuticos en el área, lo podemos hacer en conjunto con el auxiliar de enfermería, ¿no? A continuación tenemos lo que son las tablas, son los anexos. En esta buscamos estrategias de búsqueda y resultados de las búsquedas bibliográficas. Tenemos lo que es elaborado la recolección de datos. En estas estrategias buscamos en lo que es páginas de internet, en Google Académico, en el Saber, en Phoenix. En lo que es el Saber encontramos lo que es la posición prono en pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva aguda por COVID-19. Tenemos 1730.
límites, disponibilidad de texto, artículos, repositorios, textos completos, tesis. En artículos obtenidos tenemos 33, selección del título 12, duplicado 1, selección del resumen 1, lectura completa 1 y artículos incluidos 3. En Fénix tenemos también asimismo posición prono, una estrategia de protección pulmonar del SRA por COVID-19, 734, disponibilidad del texto, artículos, repositorios, texto completo y tesis. En artículos obtenidos 15, selección del título 8, duplicado 2, selección del resumen 3, lectura completa 1 y artículos incluidos 3. Tenemos también lo que es autores, en este caso tenemos lo que es, aparte de empezar con lo que son libros, tenemos páginas que utilizamos, en este caso fue Medline, PubMed, Google Académico, Revista Cielo. Y en lo que son libros tenemos a Matías Acose, Gustavo Plonicouk, Mariano Esteven, Darío Villalba, Pablo Galinde, María Souto de Araujo, Ortega Guevara, Neris Marina. También tenemos lo que es Mancebo, también tenemos a Gattiononi, tenemos también a Murray. Y bueno, a continuación el flujograma de estrategia de búsqueda y resultados de la búsqueda bibliográfica. Tenemos, podrán verificar aquí los registros identificados de búsqueda. En total tenemos 10.408. Aquí colocamos las diferentes páginas que encontramos. Como les mencioné, PubMed 5.670, Google Académico 18.504, El Cielo 560, El Saber 1503, Fénix 80, Medellín 20. Tenemos límites, inclusión y exclusión, en total 505, revisión del título 526, artículos seleccionados con la lectura de resumen 202. En lo que es revisión del título, registros excluidos son 178 duplicados. En límites tenemos registros incluidos 76. En registros incluidos, en lo que es la lectura del resumen, tenemos 102. En lo que es artículos de texto completo, en registros incluidos tenemos 175 y artículos incluidos tenemos lo que es 76. A continuación, la bibliografía, una parte de las 20 que tenemos. Eso es todo, muchísimas gracias.